Feliz día martes, mis hermanos. Les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles primeramente el Salmo. Voy a hacer una pequeña oración, la primera lectura y el Santo Evangelio. Recordemos, mis hermanos, que entre semanas solamente se lee una lectura y el Santo Evangelio. Así es que pongamos atención y abramos el corazón para entender la palabra de Dios, cómo el Señor nos explica a través de la palabra de Dios, cómo el Señor quiere que nos instruyamos a través de sus lecturas y sigamos sus pasos a través de ellas. Así es que es muy importante, mis hermanos, que enseñemos a todos nuestros hermanos, especialmente aquellos que jamás han escuchado de la palabra de Dios. Es muy importante que les hablemos de nuestro Dios, de un Dios amoroso, un Dios que nos ama y un Dios que nunca nos abandona. Así es que pues abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento. Vamos a comenzar, mis hermanos, con el Salmo responsorial, y el Salmo es el número 84. Dice así: escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo, y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra, y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Bendito sea, Señor. Doy gracias un día más. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, al darnos la vida, Señor. Solamente en ti, Señor, encontramos la paz, la felicidad, porque en ti, Señor Jesús, nunca hemos encontrado nada que sea mal para nuestra vida. Solamente en ti, Señor, podemos ser felices, podemos encontrar los favores que cada uno de nosotros necesitamos, especialmente en nuestras enfermedades, en nuestras dificultades y en todo eso que nosotros no podemos darle solución. Ahí estás tú, mi Señor. Por eso te agradezco, y en este día, Señor, muy en especial, te pido mucho por mi esposa, te pido mucho por mi mamá, que se encuentran enfermitas, para que tú, mi Señor Jesús, les des la sanación, si es que es tu santísima voluntad, Señor. Bendito y alabado seas. Te pido también, Señor, por los enfermos del mundo entero, por todos aquellos que están atribulados, por todos aquellos que se encuentran en las calles, y por todas las personas, Señor, que no tienen un empleo. Te los pongo en tus benditas manos, para que tú, Señor, les proveas la paz, la sanación, y les proveas también, Señor, para nuestros hermanos un empleo. A todos aquellos que lo desean, Señor, de todo corazón, dáselos, mi Señor. Tú que eres misericordioso y bueno con todos. Espíritu Santo, en este momento te pido, bendito Espíritu, que me des las palabras que mi ser necesitan para transmitir a mis hermanos, a cada uno que está escuchando en este momento. Que seas tú, bendito Espíritu, transmitiéndoles el mensaje a través de mí. Que no sean mis palabras, que no sea mi pensamiento, que no sea mi corazón, que no sea nada de eso, sino que seas solamente tú, llevándoles ese mensaje hasta sus hogares o hasta donde quiera que ellos se encuentren. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Me dejo guiar por ti en este instante. Por eso siempre yo te pido, bendito Espíritu, que seas tú, que no sea mi persona en ningún instante, porque como humanos nosotros sabemos fallar, como humanos nosotros sabemos quedarle mal a nuestro Señor. Y yo en este instante me entrego todo a ustedes para que hagan de mi persona lo que más deseen. En este momento me pongo pues a su disposición para llevar el mensaje a todos los lugares y a todas las personas donde quiera que ellos estén. Madre Santísima, intercede también por mí, intercede por todos mis hermanos, intercede por todos aquellos que están pidiéndote en este momento cualquier cosa que tengan en su pensamiento, porque en ti, Mamita María, que eres nuestra intercesora, nuestra abogada, tú que llevas todo ante nuestro Señor,
y nunca quedamos defraudados cuando nos acercamos a ti. Por eso, Madre del Cielo, te ponemos todos nuestros problemas, enfermedades y todo lo que tú ya conoces, Madre del Cielo, llévalo ante nuestro Señor, para que seamos ayudados y seamos sacados de todos nuestros males. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, ahora que acabamos de escuchar el Salmo y esta oración, les invito a que estén atentos a la palabra de Dios. Voy a leerles la primera lectura, y la primera lectura la vamos a encontrar en Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 24. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel de Yahvé se fue a sentar bajo el terebinto que está en Ofra, y que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, su hijo, estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Yahvé se le apareció y le dijo: Yahvé está contigo, valiente guerrero. Gedeón respondió: Perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: Yahvé nos hizo subir de Egipto? Lo que es ahora, Yahvé nos ha dejado caer y nos ha entregado en las manos de Madián. Entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo: Anda, tú eres capaz de librar a Israel de la mano de Madián. Yo soy quien te envía. Pero él respondió: Disculpa, Señor, pero ¿cómo salvaré a Israel? Pues mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés, y yo soy el más chico en la familia de mi padre. Yahvé le dijo: Yo estaré contigo, y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Respondió: Si realmente te he caído en gracia, hazme ver una señal, y así sabré que eres tú quien me habla. No te alejes de aquí, hasta que vuelva con una ofrenda que depositaré ante ti. Yahvé respondió: Me quedaré aquí hasta que vuelvas. Se fue pues Gedeón, preparó un cabrito, y con una medida de harina hizo panes sin levadura. Puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y lo llevó todo para ofrecerlo bajo el terebinto. El ángel de Dios le dijo entonces: Toma la carne y los panes sin levadura, deposítalos en esa roca y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel de Yahvé extendió su bastón y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca y consumió la carne y los panes sin levadura. El ángel de Yahvé, mientras tanto, había desaparecido de su vista. Gedeón comprendió que era el ángel de Yahvé y dijo: ¡Ay de mí, Señor Yahvé! Porque realmente vi al ángel de Yahvé cara a cara. Pero Yahvé le dijo: No tengas miedo, porque no morirás. Gedeón construyó en ese lugar un altar para Yahvé, al que llamó Yahvé Paz. Aún existe actualmente en Ofra, en las tierras de Abiezer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, qué terrible era para los israelitas en aquel tiempo andarse escondiendo de las naciones que venían en su contra. En esta ocasión eran los de Madián, una nación que estaba invadiendo las demás naciones y llegó al punto de llegar hasta Israel. Entonces, cuando estos se sintieron acorralados, tenían que andarse escondiendo de los madianitas para no ser asesinados o no ser llevados a sus tierras. En esta ocasión, este Gedeón, que estaba trillando su trigo para esconderlo, lo estaba trillando en un lagar para que no lo vieran, que allí lo estaba haciendo. Se escondían para todo, ya que esos madianitas les habían quitado todas sus cosechas. Entonces ellos se cuidaban de todo ello para que no se les quitara lo poco que tenían. Muy difícil, mis hermanos, para estas naciones estarse cuidando y protegiendo de las otras naciones que son malas, de aquellos que venían a quitarles todas sus posesiones. Pero entonces a este hombre, a Gedeón, se le aparece Yahvé para decirle que él es el único que puede liberar a Israel, que él va a ser el que les va a hacer frente. Y este muchacho, como era muy joven y se le hacía muy difícil llevar a cabo lo que Dios le estaba hablando, le estaba diciendo,
Él tuvo miedo. Sin embargo, Dios le dijo que Él estaba con él, que no tuviera miedo, que Él podía liberar a Israel como un solo hombre, que Él solo, si Dios así lo quería, podía en contra de toda esa nación que venía en contra de los israelitas. Mis hermanos, el poder de Dios es infinito. Si ustedes se ponen a leer todo este libro de Jueces, podrán conocer la bella historia de cómo este Gedeón liberó al pueblo de Israel, en realidad, cómo él con todo su ejército pudo liberar a los israelitas. Y no es que haya sido, mis hermanos, este Gedeón, sino que fue la mano poderosa de Dios, y que cuando ellos se acercaban a Dios, cuando ellos le pedían su favor, siempre eran liberados. Dios nunca los abandonaba, siempre estaba con ellos para ayudarles. Entonces, muchas veces Dios tuvo que dejarlos solos por ser tan traicioneros. Dios había visto sus traiciones, cuántas veces se habían alejado de Él, cuántas veces dejaron de ofrecerle sus sacrificios para ofrecérselos a otros dioses. Dioses, mis hermanos, que nunca les hicieron a ellos un favor. Dios nuestro Señor es el único Dios de dioses, el único al cual nosotros podemos pedirle todos los favores que tengamos en mente. Y el Señor nunca nos deja solos. Él siempre está allí para ayudarnos. En agradecimiento con Dios, le lleva una ofrenda bajo ese terebinto. Es un árbol, mis hermanos, que pues yo en realidad no conozco. No sé cómo sea ese árbol, pero allí se le apareció a este hombre el ángel de Yahvé, o sea, Dios mismo. Por eso se espantó cuando se dio cuenta de que había visto a Dios cara a cara. Pero recordemos que Dios, mis hermanos, se aparecía a las personas de diferentes maneras para no darse a conocer realmente. Simplemente que estas personas pensaban que era el Dios mismo, y sí lo era. Y sí lo era, nada más que, mis hermanos, Él se daba a conocer a unas cuantas personas, no a todas, sino a unas cuantas. Cuando Él vino ante este hombre Gedeón, haga de cuenta que era una persona común y corriente como nosotros. No se le iba a llegar y aparecérsele como algo celestial. De lo contrario, este hombre al instante se hubiera espantado de lo que estuviera viendo. O como cuando nosotros miramos algo que no es de este mundo, que nunca en realidad, ¿verdad?, lo hemos visto. Muchas personas que inventan que han visto extraterrestres y todas esas cosas, a veces son inventos de la misma gente. El día que Dios en realidad quiera que nosotros veamos algo así, lo vamos a mirar, y si no, nunca lo vamos a mirar. Dios nuestro Señor se pone frente a nosotros cuando en realidad, mis hermanos, nos lo merecemos. Los santos llegaron a tener visiones de Dios cuando ellos se ponían en oración, cuando ellos estaban entregando todo su corazón en esa oración. Dios les hacía ver visiones, les hacía ver cómo era de bello ese paraíso a donde ellos iban a ir, lo que se iban a ganar si ellos se mantenían firmes hasta el final. Era algo grandioso, hermanos, en aquel entonces, cómo Dios se hacía ver a todas las personas. No claramente, ¿verdad? Porque al ver a Dios claramente, ese día moriremos. Y por eso cuando a Gedeón se le apareció Dios, él pensó que se iba a morir. Y Dios le dice, no te espantes, que no vas a morir. Fíjense nada más, la dicha que tuvo este hombre de mirar a Dios y no morir. Porque eso fue la realidad. Lo que leemos aquí en la Sagrada Biblia es real. Y todo aquel que no lo crea, mis hermanos, es como que estamos negando nosotros mismos a Dios. Y este Gedeón, mis hermanos, cuando le pregunta a Dios si realmente es Él quien se está presentando ante él, le dice que lo espere ahí, que va a traer una ofrenda y va a traer el cabrito, va a traer panes sin levadura, y cuando lleva ante Dios ese sacrificio, le dice que derrame el caldo sobre las piedras y ponga también su ofrenda en esas piedras. Y Dios, con la punta del bastón, toca la ofrenda y es consumido con fuego. Se espanta porque cuando eso sucede, Dios ya no está allí. Hermanos, lo que le sucedió a este hombre fue para que se diera cuenta que sí fue Dios quien le estaba hablando
para que fuera él el que se preparara para enfrentar a Madián, esa nación que venía en su contra y que ya estaban siendo devastados por ese Madián, porque ya estaban cuidándose, se estaban protegiendo de que no les quitaran sus posesiones. En este caso, este hombre, Gedeón, ya estaba trillando su trigo en un lagar para que no lo vieran y así poder esconder todas sus posesiones, todo lo que él tenía. Hermanos, como les digo, para ellos no fue nada fácil el andarse escondiendo de todo. ¿Se imaginan que nosotros, hoy en la actualidad, nos escondiéramos para no ser asesinados, para no ser bombardeados ya en este tiempo? Porque de eso se tratan las guerras últimamente. Ya no se habla de espadas, ya no se habla de escudos, ya no se habla de nada de eso. De lo único que se habla es de armas muy poderosas. Se habla de metralletas, de bombas, de todo eso que en realidad, si sufriéramos o pasáramos por una guerra, tuviéramos que escondernos de todo ello. Dios ha estado protegiendo las naciones, aún todavía hasta la actualidad. Hay muchos pueblos, hay muchas ciudades que sí, en realidad, pues están en guerra. Y toda esa pobre gente que vive allí en esas ciudades, tiene que andarse protegiendo, tiene que andarse cuidando de que no les vaya a caer una bomba accidentalmente, o no vayan a caminar por encima de ellas, porque las esconden en el suelo para los enemigos. Entonces, ¿se imagina estar en una ciudad de esas, cuidándose de todo, para no ser muertos? Es terrible, mis hermanos, y ojalá nosotros, hoy en la actualidad, aquí donde nos encontramos en estas ciudades, no tengamos que pasar ni sufrir persecuciones de esa manera, porque es lo que sucede. Nos sentimos como perseguidos cuando nos encontramos en medio de una guerra. Gracias a Dios todavía no pasamos por eso. Gracias a Dios todavía hemos sido protegidos, y gracias a Él que en nuestras oraciones Él nos escucha para que siga haciéndolo, para que siga cuidándonos. Porque va a llegar el tiempo, mis hermanos, en que todo lo que vemos se va a acabar. Entonces, si nos mantenemos firmes en oración, pidiéndole a Dios que Él nos cuide, no hay por qué tener miedo de nada absolutamente. Ni en medio de una persecución tener miedo de nada, si sabemos que Dios es el que está con nosotros. Él nos va a cuidar y Él nos va a dar su gracia para seguir adelante. No hay que tener miedo. Estos hombres estaban totalmente asustados por los sucesos que ellos estaban pasando. Sin embargo, Dios viene a este hombre y le dice que se prepare, porque Él va a ser quien va a liberar a Israel de todos sus problemas, de todas sus aflicciones, porque Dios miraba las injusticias de estas naciones que venían en su contra solamente para destrozarles. Entonces, si Dios está con nosotros, mis hermanos, no hay por qué temer a nada, no hay por qué andar corriendo de aquí para allá. Cuando Dios nos dice que nos calmemos, que hay tranquilidad en medio de Él, en medio de lo que estemos pasando, hay tranquilidad, hay paz, hay felicidad, en medio de lo que tú estés sufriendo. Entonces, hermanos, si vemos a un enfermo en nuestros hogares, si lo vemos que a veces pensamos que no hay solución para su enfermedad, pidámosle a Dios de todo corazón. Arrodillémonos. Si queremos llorar, llorémosle. Él ve nuestras lágrimas. Y entonces, cuando Él mira todo esto y mira que sí sentimos de todo corazón, que sí queremos también que nuestro enfermo o enferma se sane, Dios nuestro Señor lo va a sanar. Pero tenemos que tener esa fe, tener convicción en que el Señor lo va a hacer. Porque recordemos que Dios, hermanos, si salvó a Israel tantas veces de los opresores, ¿por qué no nos va a salvar a nosotros? ¿Por qué no va a salvarnos y liberarnos de la enfermedad o del problema aquel que tengamos? A veces tenemos problemas económicos, problemas de un hijo que anda en las drogas, o tenemos un problema de que nuestros hijos no nos hacen caso, hacen lo que les da su gana. Entonces nos arrodillamos, le pedimos a Dios, y tenemos que ser constantes, hermanos, no dejarnos llevar por aquello que se nos viene a la mente, que a veces pensamos que Dios no nos está escuchando, y en la misma oración sentimos eso. Alejemos todo eso, porque es el mismo demonio
quien quiere que nos desanimemos cuando estamos orando. No, hay que seguir adelante orando, que nuestro Señor escuche lo que estamos haciendo y alejar todo mal pensamiento en ese instante. Solamente Dios debe existir en nuestra mente y en nuestro corazón cuando estamos hablándole a Él. De lo contrario, mis hermanos, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Dios ve los corazones y Él se da cuenta de lo que tú y yo necesitamos en aquel instante que estamos hablando con Él. Por eso es importante, mis hermanos, que no nos dejemos guiar por nada ni nadie más que solamente por Dios. Fíjese lo que dice del versículo 17 en adelante. Respondió: si realmente te he caído en gracia, hazme ver una señal, y así sabré que eres tú quien me habla. No te alejes de aquí hasta que vuelva con una ofrenda que depositaré ante ti. Yahvé respondió: me quedaré aquí hasta que vuelvas. Me quedaré aquí hasta que vuelvas. Y así fue. Dios se quedó ahí hasta que volvió Gedeón con esa ofrenda que le ofreció de todo corazón. Fíjense, mis hermanos, a todas aquellas personas a las que Dios habló, a las que Dios consagró, porque es una consagración desde el cielo que Dios les daba a estos hombres especiales, porque eran hombres especiales. No a cualquier gente se le aparecía a Dios para encargarle una misión. Por ejemplo, cuando a los profetas se les aparecían visiones, se les aparecía y les hablaba de que ellos tenían que hablar al pueblo de Israel para que fueran firmes en sus decisiones ante Yahvé, ante ese Dios que los había sacado de Egipto. De igual manera, cuando se le aparece a Gedeón le encarga una misión, diciéndole que él es un guerrero que va a liberar a Israel de sus opresores. Entonces los opresores, por muy fuertes que sean, mis hermanos, si hay un Dios más fuerte que ellos, los puede arrancar y los puede desparramar, porque Dios es así. Dios hace y deshace lo que Él quiere, pero hay que tener confianza, no tener la menor duda de que en Dios podemos ser salvados, podemos ser arrancados de aquello que nos está oprimiendo la mente y el corazón, porque hay veces que nuestra mente nos hace hacer locuras, pero si estamos firmes en el Señor, lo que vamos a hacer es más bien hablar con Él y tener una conversación con Él y hablarle del corazón a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer en los momentos difíciles, no que cuando tenemos un problema, lo primero que pensamos es en maldiciones, en maldecir a nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos. Aunque tengamos el problema con ellos, es una maldición que estamos haciéndole a nuestros hermanos. Mejor busquemos de Dios en el momento difícil y vamos a ser transformados y ayudados en todo aquello que le estemos poniendo en sus benditas manos. Hermanos, amemos a Dios sobre todas las cosas. No nos dejemos llevar por la maldad, no nos dejemos llevar por nuestra rabia, y mejor hacernos dóciles ante Dios, porque Dios, mis hermanos, nos envía sus ayudas, y si en Él encontramos la ayuda que estamos buscando, ¿por qué no dejarnos llevar por Él? Más bien con Él que con cualquier otro. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Que no hay nadie como Él. Hoy, Señor, en este día, queremos confesar con todo nuestro corazón que no hay nadie como tú. Y en esta alabanza queremos cantarlo como testimonio a las naciones de tu gran amor y tu gran misericordia. Y de confesar a todos los corazones que no hay nadie incomparable a ti, que no hay nadie como tú. Alábale. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
Hoy tú también le puedes decir: Señor Jesús, no hay nadie como tú. Hoy también tú dile allí: Señor, no hay nadie como tú, que me ha entendido con mis defectos. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Grítale una vez más: no hay nadie como tú. 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 Una vez más, dile: no hay nadie como tú. 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 Porque siempre que yo te busco, tú estás cerca de mí. Porque siempre que yo te llamo, tú vienes hacia mí. Es por eso y por muchas cosas que no hay nadie como tú. Una vez más, grítale: no hay nadie como tú. Todos. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Una vez más, que te oiga. No hay nadie como tú. 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 Ese aplauso al Señor, el único que se merece el honor y la gloria. Dios los bendiga. No olviden que no están solos. Su hermana en Cristo, Gela. No hay nadie como Dios, mis hermanos, como nos lo dice la alabanza. Cada que nosotros escuchamos una alabanza, podemos trasladarnos y abrimos nuestra mente al Señor. Esas alabanzas, mis hermanos, nos traen paz. Ojalá y que cada vez que escuchemos música, escuchemos también alabanzas. Las alabanzas nos hacen pensar en Dios, y cuando pensamos en Dios, cuando lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, no hay nada mejor que nos pueda suceder que traer a Dios a nuestro corazón, y de ese modo vamos a buscarle con mucho más amor. Voy en este momento, mis hermanos, a leerles el Santo Evangelio, y vamos también a ver qué el Señor a través de este Evangelio nos dice. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Les aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja
que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús habla a sus discípulos diciéndoles que es muy difícil para un rico entrar en la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque Él se fijaba en los ricos, que eran muy difícil que ellos entraran al reino de los cielos porque no compartían con nadie, siendo que tenían dinero de sobra, siendo que ellos vivían tranquilamente sin que les preocupara nada por el dinero que tenían. Y a hoy, en la actualidad, mis hermanos, sucede lo mismo. Los ricos, les aseguro que muchos de ellos ni siquiera conocen de la palabra de Dios, mucho menos van a compartir con el pobre. Es necesario que haya ricos, sí es cierto, pero que compartan sin que les duela es muy difícil. Entonces, por eso Jesús nuestro Señor les habla de esta manera a los discípulos y a los apóstoles. Les dice que es muy difícil para un rico entrar al reino de los cielos, que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque él podía mirarlo en muchos ricos que había en aquel entonces. Había mucha gente con dinero. No creamos que nada más hoy en la actualidad hay gente que tiene muchos millones. En aquel tiempo el dinero era oro, plata, cobre del más fino. No creamos que como hoy en la actualidad, billetes, que para el caso viene siendo lo mismo, ya que el dinero se vale según su cantidad. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos los pasos de nuestro Señor Jesús, si tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, que hay que ayudar al pobre, si es que tenemos mucho dinero, si hemos conseguido, gracias a Dios, muchos bienes, no tenerlo solamente para nosotros, sino ayudar a los demás. Por eso, Jesús les dice esto a ellos. Y cuando Pedro piensa en estas cosas de Jesús, le dice a Jesús: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando su mirada, les dijo: para el hombre es muy imposible, pero para Dios no lo es. Para Dios es posible todo. Dios sabía y conocía los corazones de las personas. Él miraba al interior de las personas. Por eso, Él les dice: para el hombre es imposible, pero para Dios no lo es. Y entonces Pedro le dice: ya ves que nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Es como una exclamación aquí de San Pedro diciéndole a Jesús: ¿qué recibiremos? Y fíjense bien lo que Jesús les promete aquí a los apóstoles. Dice: Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y no solamente a las 12 tribus de Israel se están juzgando, se está juzgando a todo el mundo, y ellos están junto a Jesús haciéndolo. Hermanos, fíjense nada más la recompensa que Dios les promete a estos hombres que pensaron que andaban siguiendo a Jesús sin ningún interés. Porque la realidad, mis hermanos, ellos vieron algo en Jesús cuando comenzaron a seguirle. Miraron sus milagros, miraron todo aquello que él realizaba, cómo les hablaba tan bellamente a los apóstoles,
A ellos sí les explicaba todas sus parábolas cuando la gente no entendía, ni ellos mismos entendían las parábolas. Jesús se las explicaba a ellos para que no se fueran a desviar cuando todo esto estuviera sucediendo. Él les dijo: todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Ellos decidieron seguirle hasta el final y sabían lo que les iba a suceder. Ya cuando Jesús los deja solos, ellos ya estaban preparados, estaban listos para las persecuciones que también ellos tenían que pasar. Persecuciones muy difíciles, pero Jesús, nuestro Señor, les dio el poder, les envió y les dejó su Espíritu para que ellos fueran guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu que les iba a enseñar todas las cosas nuevas y les iba a recordar todo lo que Jesús ya les había enseñado. Hermanos, en esta lectura podemos ver cómo Dios habla aquí a los discípulos. No solamente eran los apóstoles los que estaban escuchando, sino había mucha gente que le estaba escuchando a Jesús. Y ahí les estaba diciendo que era muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Hermanos, cuando mucha gente que estaba escuchando, entre esa multitud yo les aseguro que había muchos ricos, había mucha gente adinerada. Entonces, cuando Pedro fija su mirada en ello, se da cuenta que pues muchos de ellos no van a entrar, y tal vez muchos de los que estaban allí, que conocían de Jesús y que veían sus prodigios, pero que no eran capaces de dar su dinero solamente porque Jesús lo decía. Jesús, conociendo a todas aquellas personas, por eso hablaba de esa manera, porque las personas no iban a desprenderse de sus bienes para dárselas a los pobres, ¿verdad que no? Solamente porque un hombre como Jesús venía a decírselo. Hermanos, es muy difícil. Nosotros escuchamos hoy, en la actualidad, de mucha gente muy poderosa, mucha gente que tiene muchos millones, y les aseguro que si llegara un Jesús hoy en la actualidad a hablarle de la manera que Él les habló en aquel tiempo, aquella persona ni siquiera lo va a escuchar. Aquella persona se va a alejar. ¿Por qué? No son capaces de desprenderse de sus riquezas. Y esto nos sucede a muchos que tenemos bienes, porque en realidad pobres no somos. Dios nos ha dado lo suficiente para vivir y para poder ayudar a mucha gente. No digamos que no, mis hermanos, porque Dios nos da a manos llenas y nosotros no somos capaces de soltar un poco de lo que el Señor nos da. Si ahorita en este momento que estamos escuchando de este mensaje, de este santo evangelio, es mismo Jesús hablándonos, es mismo Jesús invitándonos a que vayamos libremente al reino de los cielos, pero siendo caritativos con los demás, no dejándonos llevar por la codicia y la codicia nos lleve al infierno. No, hermanos, busquemos de la gloria, esa gloria que se nos ofrece, esa gloria que es mismo Jesús diciéndonos que si nos mantenemos firmes y libres de toda codicia, vamos a llegar a recibir esa gloria que Él nos está prometiendo. No es cualquier persona, es Dios mismo quien nos lo está diciendo, que recibiremos una gloria que no se va a acabar, una gloria feliz, una gloria junto a Jesús y a Dios Padre. Hermanos, consigámonos esta gloria, sintamos la felicidad junto a Jesús si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos siempre en oración, siempre dándole gracias a Dios por todo lo que recibimos. Lo tendremos todo si así nos lo proponemos, ¿verdad? Fíjese bien en los últimos versículos lo que dice: y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Esto último lo dice, mis hermanos, porque tal vez muchos que nos creemos ya estar sentados en una gloria, seremos últimos. Y muchos que se creen ya estar casi en el infierno, les aseguro que son los que se van a ganar la gloria. Esto es para nosotros, mis hermanos, para que nos mantengamos firmes. Ya conocemos de Dios, ya conocemos cómo es Él, cómo ha sido de bueno con nosotros, cómo nos ha llevado por el buen camino. Y a la hora, de un momento a otro, cuando nos sentimos totalmente abandonados, sentimos un abandono de Dios, nos alejamos y lo dejamos todo
por la vanidad, por la riqueza, por los vicios, yo qué sé, por tantas cosas que dejamos a Dios. Entonces, si ya lo tenemos todo ganado, no tenemos por qué perderlo en un instante. Por eso lo dice aquí Jesús claramente. Los que son primeros, los que se creen pues ser primeros, serán últimos. Y los que pensamos que ya están casi en el infierno, están pisando un pie, son los que se van a ganar la gloria. Pensemos bien en esto, mis hermanos, llegamos conciencia en qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien para ganarnos lo que Jesús nos promete. Sigamos a Jesús en lo que sea, en las buenas y en las malas, hermanos, para que nos ganemos esa gloria. Que Dios les bendiga. Voy a hacer una pequeña oración, dándole gracias a nuestro Señor Jesús y a nuestro Padre Celestial que está allá y que nos envió a Jesús para enseñarnos todo esto que hoy en la actualidad conocemos. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias primeramente por estar en mi compañía, por darme la gracia, Señor, de hacer tu voluntad, de llevar a cabo esta palabra para que nuestros hermanos y hermanas que nunca han escuchado de ti, Señor, sean instruidos en tu nombre, sean instruidos, Señor, y sigan tus pasos. Que así como en este santo evangelio, Señor, que hoy escuchamos, que así con esas promesas que tú nos haces, continuemos firmes siguiéndote con todo nuestro corazón. Que no nos abandonemos en este mundo, Señor. Danos las fuerzas para ser fuertes en tu nombre, Señor. Y que tu bendito Espíritu nos transforme totalmente a hacer siempre tu voluntad. Que no sigamos las maldades de este mundo, que no sigamos todo eso que nos va a hacer cambiar de parecer. Señor Jesús, queremos seguirte solamente a ti, porque siguiendo tus pasos, Señor, vamos a encontrar la felicidad, vamos a seguirte hasta esa gloria. Si tú, Señor, nos das la fuerza, si tú, Señor, nos dispones siempre a hacer oración, a hablar contigo, para que nos ayudes estar fuertes en ti. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que has hecho en nuestros hermanos que nos escuchan continuamente a través de esta radio. Te pido, mi Señor Jesús, les ayudes en todas sus dificultades y no los dejes solos nunca, ya que confían en ti, ya que a través de lo que ellos conocen de ti, Señor, confían totalmente, depositan toda su confianza, Señor, en el que todo lo puede, que eres tú y que nunca nos dejas solos en las dificultades de este mundo. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, gracias por tu gran amor, por tu gran fuerza, porque te recibimos en todo momento. Cuando nosotros te hablamos, bendito Espíritu, no hay nada ni nadie que nos haga cambiar de parecer, porque tú nos enseñas todo lo nuevo, todo lo que nuestro Señor Jesús les enseñó a los apóstoles y que ahora nosotros comprendemos que por esas palabras, por eso que enseñó Jesús a ellos, nosotros también somos transformados y eres tú, bendito Espíritu, que nos hace recordar todas esas cosas para seguir la voluntad de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios Padre. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque tú transformas las mentes, tú transformas los corazones y transformas todo nuestro ser para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y tu voluntad. Madre del cielo, gracias te doy por tu intercesión, por siempre ayudarnos en todas nuestras dificultades, en todo aquello, mamita María, que solamente en ti podemos ser ayudados, porque tú que estás junto a Jesús, ya nuestro Dios Padre, que intercedes ante ellos por todas nuestras necesidades, especialmente cuando cometemos alguna maldad y no hallamos a quién acudir, ahí estás tú, Madre del Cielo, para ayudarnos ante ellos. Bendito y alabado sea Señor Jesús. Gracias por escuchar de nuestra Madre, por escucharle nuestras palabras que nosotros le transmitimos a ella a través de nuestras oraciones. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no encontráramos palabras que decirle. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Y también por la invitación, mis hermanos, a que escuchen de la palabra de Dios a través de cualquier radio, a través de YouTube, a través de Facebook. Yo sé que hay muchos predicadores, muchos sacerdotes que nos enseñan de la palabra de Dios. Escuchemos de ello, mis hermanos, porque escuchar de Dios, nosotros nos instruimos en su bendito nombre, nosotros somos instruidos en su palabra y vamos a ser ayudados siempre, porque si conocemos de Dios no vamos a cometer la maldad, vamos a hacer más bien el bien para todos nuestros hermanos, no vamos a cometer maldad ninguna, porque Dios no nos lo permite. Si conocemos de Dios no lo vamos a cometer, pero cuando no conocemos de Dios, cualquiera que nos incite a hacer el mal, lo vamos a hacer, porque no conocemos de Él y no nos importa lo que la gente piense, solamente nos importa lo que el demonio nos incita a hacer. Entonces, buscando de Dios, no vamos a cometer ninguna maldad. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz martes y vivan tranquilos en compañía de sus familiares. Bendiciones.